Vamos a abrir una nueva sección en este canal de Cultura Grimos. Esta nueva sección es frases célebres de diversos personajes en cada ocasión. Vamos a iniciar con Karl Marx. Antes de ver 8 frases importantes de Karl Marx, quisiera decir que tanto las frases célebres como los dichos, los refranes populares, etc., no se deben de tomar literalmente o no se deben de asimilar directamente sin ningún proceso de análisis. No son dogmas de fe, no son recetas infalibles. Me explico. En el caso de los refranes, de los dichos, que se dice son sabiduría popular, como tal sabiduría a veces puede fallar, a veces puede no corresponder a la realidad. Sería más bien vivir una experiencia y ya que uno pasó la experiencia, poder recurrir a un dicho o a un refrán para explicar o resumir esa experiencia ya vivida. Y no al revés. No estar empezando una experiencia y adelantarnos y tomar un refrán o un dicho y quererlo aplicar, como quererse poner unos zapatos que no te quedan a la fuerza. Primero sucede la experiencia, termina, y entonces sí podemos recurrir a un refrán o a un dicho popular que nos ayude a explicar lo que ya sucedió. Bueno, y con las frases célebres de personajes es todavía más complicado, porque una frase de algún personaje generalmente corresponde a un texto más amplio, a un artículo, a una conferencia, a un libro, o corresponde a un momento dado, a un suceso que tuvo un contexto, una época determinada, una razón específica, por ejemplo, una orden militar, por ejemplo, un comentario en una reunión, en una cumbre, por ejemplo, una frase casual ante una conversación también entre colegas, entre gente de confianza. Imaginémonos, por ejemplo, a Pancho Villa en un momento de descanso, después de una batalla, están haciendo la comida, está conviviendo con sus hombres, y ahí puede ser registrada alguna frase. Hay que entender el momento y el contexto en el cual se dio. Eso es lo que yo recomiendo entonces con estas 8 frases que vamos a mencionar de Karl Marx. Corresponden a una época determinada, a una situación en específico, y son parte de un texto, de un discurso mucho más amplio. Vamos a ver, primera frase de Karl Marx. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Es decir, entre más se aprecia lo material, el lujo, la comodidad, menos se valora, menos se aprecian las cualidades y las virtudes humanas. Segunda frase. La religión es el opio del pueblo. Esta es buenísima porque es muy conocida, pero es la más distorsionada. Marx escribe esta frase cuando ya había terminado la guerra del opio, cuando Inglaterra quiso obligar a China a seguir comerciando con el opio. Además, la comparación del opio, de un estimulante, de una droga, con la religión, no fue hecha por primera vez por Marx. Filósofos como Kant ya la habían hecho, o incluso maestros de Karl Marx, Bruno Bauer, que fue catedrático de teología, maestro de Marx,
Marx iba a ocupar la cátedra de Bruno Bauer cuando éste la dejara. Al final no se pudo dar esa situación. Y Ludwig Feuerbach no fue maestro directo de Marx, pero sí fue una influencia. Incluso Marx tiene un texto con relación a Feuerbach. También hizo esta comparación. Hay que entender qué era el opio a mitad del siglo XIX, en 1844, cuando Marx escribe esta frase que pertenece a un texto llamado Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que deberían de ver toda la polémica, todo el desarrollo que hubo de la crítica a la religión a principios del siglo XIX, sobre todo a partir de Hegel y sus posteriores discípulos y sus rivales, que eran catedráticos en universidades en Alemania, y que muchos de ellos, por publicar sus ideas de crítica a la religión, ya sea, sobre todo, los más radicales, los más progresistas, los discípulos más radicales de Hegel, fueron corridos de sus cátedras y ya nunca volvieron a ocupar una cátedra o un puesto público en Alemania por motivos de lo que publicaron. Marx nunca está atacando la religión. Marx nunca pide como requisito para el comunismo que no exista religión y que todos sean ateos. Esa es una noticia falsa que se ha corrido desde el siglo XX. En ningún escrito de Marx van a encontrar que sea un requisito ser ateo o que un país comunista deba abolir la religión. Para nada. La crítica de Marx, él menciona que la religión es una falsa ilusión por consecuencia de la miseria real. Y entonces, con su materialismo histórico, con el comunismo, con la abolición de la propiedad privada capitalista, se elimina esa miseria real, se eliminan las clases sociales, base de la injusticia social. Y al ya no haber miseria real, ya no habría fantasía o ilusión que perjudique, digámoslo así. Ya sería una religión que no perjudica a la vida material, a las condiciones de vida de esa sociedad. Marx nunca va en contra de la religión, va en contra de la miseria real, de la pobreza material. Cuando se quitan las condiciones de injusticia material de una sociedad, también por consecuencia se va a quitar una religión que sea opio del pueblo. Digamos que va a ser una religión que no perjudique a la sociedad, que no vaya en contra. Pero el problema es la miseria real, no la religión. Independientemente de la creencia personal que tuviera Marx sobre religión, él incluso no aceptó a Bakunin, el anarquista, que sí eran ateos, no aceptó a Bakunin en la Internacional, en la Asociación de Trabajadores, precisamente porque no quería que se convirtiera en una asociación con tintes religiosos, ya sea porque el ateísmo de todas maneras lleva una confrontación religiosa. Y como dice Franz Hinkelhammer, el filósofo alemán radicado desde hace décadas en América Latina, Marx no establece una crítica directa a la religión, sino que lo que establece es una crítica a las condiciones reales de la vida. Entonces, la religión es el opio del pueblo no significa que Marx esté en contra de la religión, sino de las condiciones materiales que provocan falsas ilusiones en una religión que a su vez se usa como pretexto para ocultar la miseria real. Vamos a la tercera frase. Todo lo sólido se desvanece en el aire y todo lo sagrado se vuelve profano. Esto es con relación al capitalismo,
que tiene que tirar costumbres y tradiciones antiguas para establecer el nuevo orden. Tiró el orden feudal, que tenía sus costumbres y tradiciones. Pero no solamente tiró el orden feudal, sino que a cada paso, en cada época nueva, tiene que terminar con tradiciones y costumbres religiosas, familiares, cívicas, de las que sean, para que el capital pueda sobrevivir, para encontrar nuevos mercados, nuevas formas de distribución, para que la publicidad sea efectiva, para contrarrestar los avances en los derechos laborales, para contrarrestar las luchas sindicales, para contrarrestar los avances que un Estado social progresista vaya logrando. Tiene que buscar nuevas formas de acumular capital, de hacerse de materia prima, de distribuir, de vender a crédito. La historia del crédito es fascinante. No, el crédito no ha existido desde siempre. El crédito facilitó la circulación de mercancías, la velocidad con que el empresario recuperara sus ganancias. Y también se abre a nuevos mercados. La gente de escasos recursos tiene oportunidad de acceder a productos que antes no podía gracias al crédito. Y ahí el capitalismo termina y arrasa con todo, aunque sean valores tradicionales que se consideran muy sagrados, de todas maneras termina con ellos. Una festividad tradicional, una reunión con motivos religiosos, el capitalismo lo mercantiliza, lo vuelve un evento para consumir y la esencia de esa tradición se queda a un lado. Vamos a pasar a la frase número 4. El hombre es el ser supremo para el hombre. Esto es como una continuación de la religión es el opio del pueblo. A Marx no le interesaba criticar a los dioses del cielo, sí lo menciona con esas palabras, sino a los dioses de la tierra. Por eso tiene un concepto sobre el fetichismo. El primer capítulo del Capital es sobre la mercancía y trata el fetichismo de la mercancía. El fetiche es lo que el ser humano construye con sus propias manos y se subordina a él tomándolo como ídolo. A Marx no le interesa el ateísmo o que desaparezca la religión. Marx ha visto que en el capitalismo lo que el ser humano produce, distribuye, consume, se convierte en su amo. Por ejemplo, el dinero. El ser humano se convierte en un esclavo del consumismo, de la acumulación de riquezas, del estatus social, etc. Y de ahí viene la distorsión de la religión que mencionábamos anteriormente. Entonces, cuando en el comunismo de Marx, el ser humano se vuelve el ser supremo para el ser humano, es decir, el centro de la organización, el centro de la planeación, el centro de las actividades, porque ya no hay clases sociales tampoco. Ese debería de ser el primer escalón a subir en una nueva sociedad. El ser humano es el ser supremo para el ser humano. No hay enajenación. Es un hombre completo, es un hombre con su esencia, que cada vez corresponde más a su naturaleza. Y no es un obrero de la clase trabajadora que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder medio sobrevivir, explotado por el empresario y con base en ello, las figuras mentales que se haga, como decía Marx, a través de la religión, por ejemplo, las va a usar nada más para mitigar un poco esa miseria real, en lugar de usar todo su potencial, e incluso de alguna creencia religiosa, usarla con todo su potencial y que sea un desarrollo más de su naturaleza. Siguiente frase, número 5. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. La manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Es una apariencia.
Por eso hay que profundizar, hay que investigar más atrás, hay que ir a la raíz. Eso significa radicalismo. Porque si todas las cosas fueran tan sencillas, así simplemente como se nos presentan, la ciencia ya no tendría sentido. Y eso lo dijo específicamente para la economía política burguesa de su tiempo, que defendía la propiedad privada, que defendía el trabajo asalariado, etc. Marx decía, eso nada más es la apariencia. Hay que investigar de dónde vienen esas categorías, hay que investigar realmente. Por eso, eso es toda la obra de Marx, eso es el Capital. Su obra cumbre, El Capital, crítica de la economía política, y él lo dice en el prólogo de esa obra, se trata de investigar, se trata de descubrir cuál es el mecanismo, la esencia del capital, cómo funciona, cuáles son sus categorías que la hacen funcionar. Vamos a pasar a la frase número 6 de Karl Marx. Dice así: la teoría del comunismo se puede reducir a una oración: abolir toda propiedad privada. Hay que añadirle de los medios de producción, porque en el sentido común pensamos que propiedad privada es mi casa, mi guitarra, mi auto, mis zapatos, mi reloj. Eso es propiedad privada. Pero Marx se refiere a la propiedad privada de los medios de producción, es decir, a las máquinas, a las herramientas, a todos los instrumentos necesarios para producir las mercancías. Esos están en manos de empresarios privados, de unos pocos, que contratan mano de obra, producen plusvalor los trabajadores, y ese plusvalor es dinero extra que no aportó el capitalista, y con él va acumulando capital. Y con ello el capitalista se apropia de una ganancia que es social, porque es la que hizo todos los trabajadores. Al abolirse la propiedad privada de los medios de producción, los individuos, el ser humano, como dice Marx, imaginémonos una asociación de hombres libres. Ese es su comunismo. Nunca lo definió exactamente, tal cual, como si fuera una receta y unos pasos y un instructivo. Una asociación de hombres libres. Nadie tiene propiamente el capital ni es dueño de los instrumentos para producir, sino es en una asociación, y por lo tanto no hay trabajo asalariado. Vamos a pasar a la siguiente frase. Frase número 7. Igual que en la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza, en la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Es también un complemento a otras frases que hemos dicho sobre religión. Diciéndolo en términos sencillos, pero por eso les indiqué al principio que hay que ver todo el texto y entender toda su época, toda la situación en la que se desarrolló ese mensaje. Al igual que la religión es producto, al igual que el hombre es dominado por el producto de su cabeza, que es la religión, es decir, de sus ideas, de sus fantasías que se forma y les hace caso a ellas, las cree. Así pasa en la religión. En el capitalismo pasa que el hombre es dominado ya no por las ideas en su cabeza que él mismo se pone, sino es dominado por el producto de sus propias manos, lo que sale de sus propias manos. Se refiere a la mercancía, porque luego la mercancía se fetichiza. Es decir, el trabajador, el ser humano, produce mercancías y luego se subordina a ella. Le cree, asume todas esas imágenes fantasmagóricas, así las llama Marx, que se crean alrededor de la mercancía y todo lo que representa. Y por último, frase número 8. El comunismo no priva a nadie
del poder de apropiarse de productos sociales. Lo único que no admite es el poder usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. Quiere decir que también una leyenda negra que se le atribuye al comunismo, el comunismo no te va a quitar el derecho de adquirir cosas que están en la sociedad. Lo único que hace el comunismo es que no puedas usurpar lo producido con el trabajo ajeno. Es decir, en el capitalismo lo que hay es que el empresario capitalista se apropia de las ganancias sociales. Es el capitalismo el que se apropia de la mayoría de las ganancias sociales y por eso deja a la gente en la pobreza, porque se las apropia el capitalista. Entonces el comunismo lo único que hace es que no permite que unas pocas personas se apropien de lo producido por toda la sociedad, por la mayoría de la sociedad y de todas las ganancias que genera. Esas fueron las 8 frases, en este caso de Karl Marx. Muchas gracias, deja tus comentarios, qué opinas de estas frases. También comparte el video y ya nos veremos en otro video de Cultura Grimos y también en 8 frases de algún otro célebre personaje. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.